Para nuestro trabajo de investigación, ¿qué tema podemos elegir? Hay que investigar el desarrollo y la historia de nuestra comunidad. Tienes razón. Nuestra comunidad no cuenta con una monografía o fuente bibliográfica que registre los acontecimientos socioculturales que transcurren, por lo cual representa una amenaza a las páginas de nuestro presente. La juventud no conoce muchos sucesos que se ejecutan en la actualidad, por lo cual se corre el riesgo que nuestra comunidad pueda perder su identidad cultural, y por medio de nuestro trabajo podemos contribuir a realizar un registro de nuestro pasado para que nuestra historia perdure y no se extinga. Además, cada vez es más difícil acceder a información del pasado sobre nuestra comunidad, ya que las personas de mayor edad que nos pueden proporcionar esta información se están acabando. Sí, es cierto, nuestra comunidad tiene la misma importancia que todas las demás y es de esta de la que se cuenta con menos información. Además, debería de existir un registro de información sobre nuestra comunidad para que pueda servir como fuente de consulta para posteriores investigaciones o simplemente cuando se requiere dicha información. Nuestro objetivo podría ser investigar, conocer y describir la historia y el desarrollo de nuestra comunidad y elaborar una monografía sobre nuestro pueblo. Introducción. Tlaquilpa es un pequeño poblado que se localiza en el municipio de Cuetzalan del Progreso, en el norte del estado de Guerrero. Este se encuentra en las coordenadas longitud menos 99.76 grados y latitud 18.176 grados. La localidad se encuentra a una mediana altura de 1.660 metros sobre el nivel del mar. El nombre de Tlaquilpa proviene de las raíces náhuatl tlaquili, encalado o bruñido, y pan, en o sobre, lo que traducido significa sobre lo encalado o en la caliche. Sin embargo, según la tradición oral del pueblo, el nombre de Tlaquilpa surge de la unión de las palabras tlacolol y milpa. Con respecto a su población, el pueblo cuenta con alrededor de 300 habitantes. Orografía. La comunidad está ubicada en una región montañosa donde pueden distinguirse cerros, lomas y elevaciones semiplanos de tierra. Existen algunos cerros en la comunidad que tienen un nombre que los caracteriza. Algunos de ellos son el Cerro de la Campana. Es el más conocido y se encuentra ubicado en el lado este de la comunidad. Según la gente del pueblo, este debe su nombre a que supuestamente en la antigüedad se escuchaba el sonido de una campana. Otros dicen que se debe a la forma que tiene este cerro parecido a una campana. En este momento estamos llegando al conocido como Cerro de la Campana. El Guajal es un cerro ubicado en el lado norte de la comunidad. Debe su nombre a que en él se pueden encontrar muchos árboles de guajes y un pozo de agua. El Cerrito se encuentra ubicado en la parte sureste de la comunidad. Loma o ejido de los Tiales. Este colinda con el pueblo de Cuetzalan de la Reforma y debe su nombre a que en él hay muchos tiales. Estos cerros forman parte de la comunidad, pero no del pueblo, ya que se encuentran rodeando el poblado. Flora y fauna. La flora y la fauna es una de las características que distinguen a nuestro pueblo, ya que es esta principalmente la flora la que le da un toque único, pues en temporada de lluvias
La comunidad entera se torna de verde con cada una de las hojas de los árboles y plantas que parecen renacer en esa época. Flora. A lo largo del tiempo en el pueblo se ha contado con una gran variedad de flora. Entre estas se cuenta con... Durante los primeros años en el pueblo había una gran variedad de árboles, de los que la mayoría no eran frutales, sino otros como amates, que son un tipo de árbol muy grande, el tronco grueso de color gris. Su copa es muy grande y frondosa, da frutillas redondas que se comen. La mayor parte de la comunidad era monte, es decir, había muchos árboles y jegüite. Había menos plantas ornamentales y había también muy pocos ciruelos, ya que eran contadas las personas que los tenían. En la actualidad contamos con árboles frutales como el ciruelo. Este es el principal árbol frutal con que cuenta el pueblo. Su ciclo de producción es de un año. Este árbol florea a principios del mes de enero. A principios de marzo, de esta flor comienza a crecer la ciruela. Durante su primera etapa, la ciruela es de color verde oscuro y sin hueso. Conforme va creciendo, su apariencia, textura y sabor van cambiando, al tiempo que el hueso comienza a desarrollarse en su interior. En el mes de agosto es cuando la ciruela comienza a madurar o se pone a tenqui. Es en este punto donde se corta para su consumo y venta. La reproducción de este árbol es por medio de estacas, es decir, pueden cortarse ramas y plantarse. Otros árboles frutales son el plátano, guayabo, guayabillo, papayo, limonero, granado, mango, naranjo, toronjo, guamúchil, zapote, maracuya, bonete, tunas, vid, duraznero, timbiriche. También contamos con vegetales como el chayote, el chile chiltepín y cilantro. Otros árboles son el tepehuaje, guaje, cuatli, cazaguate, cuanicoscle, pochote, lechecillo, jacaranda y pinos. Y plantas de ornato como la bugambilia, pascua, rosa, mancuerna, lirio, cempasúchil, laurel, ninfa y sábila. La mayor parte del pueblo tiene especias como la mejorana, tomillo, hierbabuena y de limón. Algunas plantas son de usos medicinales, como es el azumiate o jarilla, la ruda, manzanilla, Santa María, manrufio y albahaca. Fauna. Animales dentro del pueblo. Se contaba con animales como vacas, que en comparación con la actualidad eran más numerosas, pues había más ganaderos. También había burros que eran utilizados como el principal animal de carga, pues se contaba con muy pocos caballos. Había bueyes que eran utilizados para barbechar. Este era el animal que le antecedió al caballo en el trabajo de tiro en el pueblo. Estos bueyes eran rentados por los agricultores a las personas de Apetlanca, que cobraban la renta en maíz porque la situación económica en la que vivían en el pueblo no les permitía pagar la renta en efectivo. Esto sucedía alrededor del año de 1974. Animales del campo. Se contaba con un mayor número de animales como venados, coyotes, jabalíes, culebras, ya que estos eran comunes verlos, o en el caso de los coyotes, escucharlos. Actualidad. Animales dentro del pueblo. Se cuenta con animales como el caballo, la mula o macho,
el burro, la vaca, la cabra, el puerco, perro, gato, conejo, pollo, guajolote, pato, paloma, perico y golondrina. Animales del campo. Se cuenta con animales como el tijo, la tórtola, la iguana, el armadillo, el zorrillo, el zorro, tlacuache, ardilla, serpientes, rata, codorniz, lagartija y murciélago. Artrópodos. Chicharra, chapulín, alacrán, mosca y mantis religiosa. Infraestructura. En el presente tema se abarcará todo lo relacionado a la forma de construcción de los diferentes espacios de la comunidad, cómo evolucionó y la forma en que actualmente están construidos estos lugares como las calles, casas y sitios públicos. Viviendas. Esta es una de las partes que nos ayuda a conocer la forma de vida de las personas del pueblo. Tenemos el dato que en el año de 1920 las casas se construían de la siguiente manera. El techo era de palma extendido colocado una sobre otra, de la forma que se pudiera cubrir el espacio deseado. Las paredes también eran construidas de palma o un tipo de zacate que servía para esto. Tiempo después comenzaron a construir sus paredes con varas entrelazadas y algunos revocaban estas paredes con tierra amarilla. Su techo era de zacate entretejido y algunas estaban cubiertas con cartón negro. Con el paso del tiempo surgió una nueva forma de construcción de las viviendas, a partir de un material elaborado por las personas del pueblo, con tierra amarilla, zacate y agua, obteniendo una especie de masa que se ponía en moldes de madera y se dejaba secar por una semana aproximadamente. Una vez seco, este material tenía una forma parecida al tabique, pero de mayor tamaño, y era conocida como adobe. Las viviendas construidas con el adobe tenían una base de piedra sobre las cuales se colocaban los adobes de manera parecida a como en la actualidad se construyen las casas con el tabique, utilizando para su unión tierra amarilla que era cernida. El techo de zacate fue sustituido por el cartón negro sobre una viga que es el sostén de este. El suelo seguía siendo de tierra. La primera casa de este tipo que se construyó en el pueblo fue la del señor Tomás Segura alrededor del año 1950. Con el transcurso de los años, las casas de adobe se fueron revocando con cemento y mejorando. Y algunas se construyeron ya de tabique, con techo de lámina galvanizada o de asbesto. Y a partir de este tipo de construcciones, el suelo se hizo de cemento y algunas permanecieron con tierra. En la actualidad existe variedad en el tipo de materiales usados en las construcciones de las viviendas. Algunas casas todavía son de varas o acahuales, unas son de adobe y otras ya están revocadas con cemento. También hay de tabique que pueden o no estar revocadas y pintadas. Los techos son de cartón negro, lámina de asbesto o galvanizada, y algunas tienen ya techo de cemento. Todas las casas cuentan ya con piso de cemento o loseta. Calles. En la época en la que Tlaquilpa era considerado como cuadrilla, las calles eran más bien callejones angostos de tierra y piedra, por donde solo podían pasar las personas y sus bestias, ya que en esa época no había carros en el pueblo. A partir del gobierno de Ernesto Clavijo Maxines, como presidente municipal de Cuetzala del Progreso, que comprendió de 1996 a 1999, las calles comenzaron a pavimentarse, aunque solo las principales por donde pasaba más gente. Con el tiempo,
las calles se siguieron pavimentando, aunque en este tema sí se ha avanzado muy lentamente en su desarrollo. Y aún en la actualidad, a pesar de que son pocas calles las que tiene el pueblo, no todas están pavimentadas. Algunas siguen siendo de terracería, tierra y piedra, y otras de piedras acomodadas estratégicamente. Energía eléctrica. Si hablamos de la energía eléctrica en el pueblo, tendríamos que hablar también de cómo era la vida antes de que este recurso llegara aquí, ya que considerando la historia del pueblo, este es un hecho reciente. En los años anteriores a 1970, cuando no existía todavía energía eléctrica en la comunidad, la vida era muy diferente a la forma en que la vemos ahora, ya que en ese entonces utilizaban candiles para tener un poco de luz durante aquellas noches. Estos candiles utilizaban como combustible el petróleo, el cual era comprado en la comunidad de Apetlanca. En ese entonces, los bailes que se hacían eran realizados solamente con música de violín y guitarra interpretada por los mismos señores del pueblo, y el candil seguía siendo la única forma en la que podían obtener un poco de luz en esos eventos. A partir del año 1970, al pueblo comenzaron a llegar los trabajadores de la CFE con los postes de concreto. Así comenzó el trabajo de electrificación del pueblo. Me acuerdo que empezó a llegar gente a hacer pozos en las calles, mencionan las personas. Después de esto, la vida comenzó a cambiar en el pueblo. Poco a poco la gente dejó de estar casi a oscuras durante las noches. Ahora podían salir a las calles iluminadas ahora mediante las lámparas de estos postes de luz. Ya no había razón para que los niños siguieran temiendo la oscuridad ni para que los animales permanecieran refugiados en las casas apenas llegaba la noche. Con la luz eléctrica llegaron también los aparatos eléctricos. Ahora el silencio de las noches y el murmullo de la gente y los animales en el día se mezclaron con un sonido diferente, el de la música que sonaba en la radio. Tal vez era una o dos personas las que tenían una radio, pero eso bastaba para sentir que estábamos conectados con el exterior sin necesidad de tener que caminar cientos de metros. La radio parecía el punto más alto en la tecnología alcanzado en la cuadrilla, hasta que llegó algo nuevo, algo totalmente distinto a lo que la gente estaba acostumbrada, algo que cambió sin duda la forma de ver al mundo y la forma de pasar el tiempo libre. Fue algo que cambió nuestro concepto de entretención, la televisión. Las primeras personas que tuvieron una televisión en su casa fueron la señora Rufina Rivera y Eudón Nájera. Por ello, cada día las casas de estas señoras se volvían un centro de entretención, ya que las personas del pueblo acudían ahí para pasar un rato viendo aquel extraño aparato que, aunque solo transmitía en uno o dos canales, no paraba de maravillar a la gente con su contenido en blanco y negro que era emitido como por arte de magia de aquella caja de luz. Con el paso del tiempo eran cada vez más las personas que contaban con una radio o una televisión, aunque ahora comenzaron a llegar poco a poco también otros aparatos más como refrigeradores y planchas eléctricas. Estas últimas llegaron a sustituir a la pequeña plancha de fierro que tenía que calentarse en brasas ardientes para planchar la ropa. En la actualidad la tecnología ha avanzado tanto que resulta normal ver una película en el reproductor de DVD conectado a la televisión, guardar nuestra comida en el refrigerador, escuchar música en un estéreo, llamar por teléfono a alguien o conectarse a internet mediante una computadora, una tableta o un teléfono inteligente celular. Durante los años anteriores a 1950, en el pueblo escaseaba el agua, a pesar de que en las temporadas de lluvias eran más intensas que ahora. Esto se debía a que no existían las estructuras necesarias para retener el agua en las fuentes de la nación. Debido a estas condiciones, la gente sufría por falta de agua, y para obtenerla tenía que recorrer grandes distancias para llegar a los lugares donde se encontraba. Y estos lugares eran de difícil acceso, ya que eran aberturas de piedra donde se estancaba el agua, y tenían que meterse ahí para obtener un poco. Estos lugares eran conocidos como el Sirián, Totoapan o el Tlachacal. Había personas que llegaban incluso a dormirse en estos lugares para que cuando el agua emanada se juntara, pudieran obtener así un poco de ella. Esto pasaba también en las fuentes de emanación dentro del pueblo, lo que hacía que este vital recurso fuera aprovechado por unos
más que por otros. Con el paso del tiempo, esas fuentes se fueron mejorando y modificando para aprovechar mejor el agua. En la actualidad contamos con 4 cisternas, 2 de ellas ubicadas frente al jardín de niños, una ubicada en la parte sureste de la comunidad frente a la capilla, y la última está en la parte deshabitada del pueblo. Una pila de agua grande ubicada frente al jardín de niños junto a las 2 cisternas, y una pila chica en la parte este del pueblo. Un tanque ubicado en las afueras de la localidad, un pozo junto a este último y una presa que está en la parte noreste. Durante las temporadas de lluvias que inicia entre los meses de mayo y junio, el agua es más abundante, por lo que todos estos depósitos de agua se llenan, y por ello durante esta temporada las pilas, el pozo y el tanque están abiertos a la gente para que puedan acarrearla. Pero entre diciembre y enero, cuando comienza a escasear el agua, todos los depósitos son cerrados y el agua es repartida por igual a cada familia del pueblo. Año con año el agua se reparte de 5 a 7 de la mañana, para lo que la gente está muy bien organizada. Se hace una fila para llenar cada bote de agua. Esta forma de organización social para el reparto del agua surgió en el año de 1952, cuando el entonces comisario del pueblo, el señor Faustino Rodríguez, tuvo la visión de hacer algo para aminorar la desigualdad en el reparto del agua entre los habitantes del pueblo, y desde entonces se hizo año con año hasta la actualidad. Organización político-social. Según la información recaudada, siempre ha existido en la comunidad un representante de autoridad, que en la actualidad es el comisario. Este ha sido siempre un hombre, cuyas únicas condiciones para obtener este cargo son pertenecer a la comunidad y ser mayor de edad. El comisario es cambiado año con año, siendo el mes de junio cuando esto sucede. En la historia de nuestro pueblo no ha existido una mujer como comisario, aunque en la actualidad sí se les ha propuesto. Según creemos que esto se debe a que ellas se sienten de cierta manera incapaces de realizar este trabajo. Ello nos demuestra de que tal vez, y a pesar de que se ha avanzado con la equidad de género, todavía el inconsciente colectivo cree que el lugar de la mujer está en las labores del hogar. En la actualidad, la organización político-social está constituida por el comisario, el tesorero, el comandante y sus policías. Régimen de tierra. Por decreto 35, el 11 de mayo de 1874, del gobierno del estado de Guerrero, Tlaquilpa, junto con otras comunidades, formaron un municipio con cabecera en Cuetzala del Progreso. Ley publicada en el periódico oficial del gobierno del estado número 51, el 20 de diciembre de 1944. En la última reforma de la Ley número 59, orgánica de división territorial del Estado, publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado número 1, el 6 de enero de 1954, se enmarcan los siguientes artículos. Artículo 1. Los núcleos de población del Estado se dividen en ciudades, pueblos y cuadrillas. Son ciudades las cabeceras de distrito y las demás poblaciones a las cuales la legislatura local dé tal categoría. Son pueblos las cabeceras municipales y núcleos de población que por el número de habitantes merezca esta designación, y cuadrillas y rancherías todos los demás núcleos que no tengan las categorías anteriores. Para que un núcleo de población pueda declararse ciudad, debe constar como mínimo de 5,000 habitantes. Para ser declarado pueblo se necesita una población de 500 a 4,999 habitantes. Para ser cuadrilla, de 100 a 499 habitantes. Y para ser ranchería, de 50 a 99 habitantes. Artículo 2. Para la administración interior del Estado, su territorio se divide en distritos, municipios, comisarías y subcomisarías municipales. Artículo 3. El territorio del Estado se divide en 16 distritos. Artículo 6. El distrito de Aldama se forma de las municipalidades de Teloloapan, Cuetzala del Progreso, Apaxtla, Izcateopan, General Canuto Aneri y Pedro Asensio Alquiciras. Sección 3. La municipalidad de Cuetzala del Progreso se compone de su cabecera, que lleva el mismo nombre, y además los pueblos Chilacachapa, Apetlanca y Tianquisolco.
también de las cuadrillas de Molonial, Tlaquilpa, Limón Real, Tlacaquipa, San Francisco Lagunita, Cuadrilla Nueva, Tomixtlahuacán, Coaxilotla, Aguaxotitla y La Parota. Según esta ley, Tlaquilpa era considerado como cuadrilla, por ello podemos encontrar documentación antigua donde se le menciona de esta manera. La reforma agraria es una de las aspiraciones de la revolución de comienzos del siglo XIX. En 1910 los grandes propietarios terratenientes constituían una oligarquía, grupo con poder económico que dominaba el país. La revolución de Emiliano Zapata terminó con esta situación, ya que accedió al poder con la consigna del reparto de la tierra. La reforma agraria zapatista es política, la primera reforma agraria política del mundo. Desde entonces, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, ha estado en el poder hasta el año 2000. Esta reforma consistió, básicamente, en declarar comunitaria toda la tierra de cultivo y repartirla en ejidos. El ejido es una forma especial de tenencia de tierra. La tierra puede considerarse comunal, pero la explotación es privada. Los núcleos de población tienen derecho a que se les restituya la tierra de las que fueron desposeídos antes de la revolución, que se les dote de tierra suficiente para cubrir sus necesidades y que se les amplíe la tierra. Las tierras son entregadas a campesinos que las trabajen directamente y que no tengan capitales invertidos en otras actividades. Al ser comunales, no pueden hipotecarse. También se ponen los medios de explotación para cultivar el ejido. Agricultura. En la comunidad, esta es la principal actividad económica y también la más antigua. La agricultura practicada en el pueblo es intensiva, es decir, de pocas hectáreas. Esta es también agricultura de temporal, es decir, que solo se practica una vez al año cuando comienzan las lluvias. Antes de comenzar a sembrar, la gente del pueblo limpia sus campos, que pueden ser llanos o tlacololes. Para ello, cortan los árboles para que su sombra no afecte el crecimiento de la siembra. También se corta la hierba seca o chamisa y luego se quema. A todo esto se le conoce como rozar. Después, y una vez comenzadas las lluvias, se comienza con el barbecho de la tierra de los llanos y hacer pozos con picos en los tlacololes. Para el barbecho de la tierra se utiliza una yunta y un arado, tirada por caballos o mulas. Una vez removida la tierra, se comienza con la siembra de maíz, frijol o calabaza. Para ello, primero curan el maíz o lo que se vaya a sembrar. Esto lo hacen revolviendo las semillas con un líquido plaguicida conocido como furadán. Posteriormente lo introducen a los sembradores, que son cualquier recipiente que se ata a la cintura para facilitar la actividad, ya que de esta manera se tienen las manos libres para tomar el maíz y ponerlo en el suelo y cubrirlo después con tierra utilizando los pies. Una vez nacida la milpa y cuando alcanzan un tamaño aproximado de 30 centímetros, se abona con una mezcla de fertilizantes, uno blanco y otro granulado. Este abono es traído al pueblo año con año por parte del gobierno y los agricultores solo pagan una parte del valor real del fertilizante. Este abono se reparte según la cantidad de la siembra a abonar. Después de eso se le da sobernal a la siembra. Esto consiste en remover nuevamente la tierra pasando la yunta por cada surco. Esto provoca que la milpa, que aún está pequeña, quede bajo la tierra, por lo que se tiene que ir sacando y levantando. Es por ello que al sobernal también se le conoce como parar milpa. Algunas personas fumigan la hierba que crece entre las milpas. Pasado el tiempo, cuando la milpa comienza a espigar, se le vuelve a echar abono, pero esta vez solo abono blanco. Después de que la milpa ha dado su fruto, se comienza a zacatear, es decir, se le cortan las hojas y la espiga a cada milpa, dejando solo la mazorca en el arón. Con el zacate se hacen gavillas colocadas entre los arones de la milpa, que posteriormente se amarran con palma y estos manojos de zacate son acarreados hacia las casas, donde son acomodados de manera que forman una zacatera. Para finalizar el trabajo en el campo se hace una junta de agricultores donde plantean la fecha en la que se podrá dar inicio con la pizca.
la cual consiste en cortar la mazorca y hacer montones en el suelo, que posteriormente serán acarreados en colotes por caballos. Estos colotes son elaborados por cada agricultor con varas flexibles y palma, reata o costales. Una vez que la mazorca se encuentra en casa, es deshojada con agujas de arrea. La mazorca deshojada se almacena en la huatla y la hoja se arcina y se vende por carga. Para finalizar, se desgrana la mazorca en oloteras, se hornea el maíz y se almacena. Todos los elementos obtenidos mediante este proceso son aprovechados de la siguiente manera. La hoja es vendida, el maíz es el elemento principal obtenido. Este se consume y se vende y representa la base de la economía del pueblo. Los olotes se utilizan como combustible. El zacate se utiliza como alimento para las bestias. Los arones se utilizan para chinantear. Comercio. El comercio es una de las actividades económicas de las que se obtiene un poco más de recurso económico para la subsistencia del pueblo. En el pasado no existían muchas tienditas, y las muy pocas que había tenían artículos muy limitados para la venta, y estos artículos tenían que ser traídos desde Iguala, solo que el traslado desde la comunidad hasta esta ciudad se hacía en burros o caballos, lo que hacía de esta actividad una auténtica travesía para los comerciantes, y representaba también la necesidad y la falta de recursos en los pueblos marginados como el nuestro. Debido a que en las tiendas existentes no se contaba con todo lo que la gente necesitaba, muchas veces las personas tenían que ir a comprar hasta los pueblos vecinos de Apetlanca o Tianquisolco, y siempre tenían que ir a pie, ya que en el pueblo no se contaba ni con el transporte ni con una buena estructura en las carreteras. Uno de los artículos que vendía nuestra comunidad a las comunidades vecinas de Apetlanca y Tianquisolco era la cal, la cual era elaborada por la misma gente del pueblo. El proceso para su producción era largo y laborioso, ya que esta era elaborada por medio de un tipo de piedra conocida como piedra azul. En el pasado, había algunas familias que vendían productos elaborados de barro, como ollas, jarros, jarrones, etc. Todo ello elaborado por las mismas personas. Estos artículos eran vendidos dentro de la comunidad o fuera de ella, ya que los comerciantes salían a vender a las comunidades vecinas, principalmente al poblado de Tlanipatlán. En la actualidad, esta actividad, el comercio, está representada principalmente por las pequeñas tienditas en las que se venden artículos básicos de consumo, aunque también existen muchos otros productos que se venden, por ejemplo, la ciruela. Esta es cortada para su venta a principios del mes de agosto, ya que es en esta temporada cuando la ciruela se pone a tenqui, y este es el punto en el que los compradores la solicitan, ya que estos vienen de otros lugares y tienen que transportarla en cajas de madera. Por ello, una fruta demasiado madura se puede mayugar durante el traslado. Educación preescolar. Hace alrededor de 30 años no contábamos con un jardín de niños, por lo que la gente se organizó para construir uno, en el mismo terreno donde está actualmente la escuela, construido solamente con horcones plantados sosteniendo un techo de zacate en donde cada padre tenía la responsabilidad de aportar su asiento y en donde escribir. También los padres solicitaron una maestra al municipio. Es así como se inició la educación preescolar en nuestro pueblo. Años después comenzaron a construir otro jardín en otro terreno, el cual esta vez hicieron de adobe y revocada con tierra amarilla. En este entonces la maestra Margarita Brito Campo estaba a cargo del jardín. Poco después se hicieron 2 aulas más en el mismo terreno, pero ahora de cemento. Por ello la primera aula quedó desocupada y se utilizó como cuarto para la maestra. También construyeron una plaza. Esto representó un avance en la educación preescolar, fundando este jardín con el nombre de Ilusión Campesina. Poco a poco, el apoyo de la gente del pueblo y los padres de familia, el jardín fue mejorando hasta convertirse en lo que hoy en día es nuestro jardín de niños. Educación primaria. Desde siempre el pueblo ha tenido interés en la educación de los niños, ya que hace aproximadamente 80 años la educación era impartida por las personas del pueblo que tenían algún conocimiento.
Por ejemplo, los niños de una misma familia asistían con algún familiar adulto que pudiera enseñarles a leer y escribir. En ese entonces utilizaban todavía piedras lajas para escribir, escribiendo con otras piedras que funcionaban como quises, los cuales fueron sustituidos en no mucho tiempo por un tipo de cuadernos rústicos. Y llegó entonces uno de los principales artículos escolares que permanece hasta en la actualidad, el lápiz. En 1947 se construyó la casa aula que después estaría funcionando como escuela primaria, la cual contaba con un maestro asignado por el municipio, y el nivel máximo de educación en esta escuela era hasta el 4º grado. La escuela estaba cerrada por un corral de piedra, una tranca de palos como portón y sin cancha. Con el tiempo se adoptó un espacio a manera de patio. Después se construyeron unas aulas más y unos baños. Después, en el periodo 1992-1997, se construyó un tercer salón que en el día de hoy ocupan los grados de primer y segundo año. Con el paso del tiempo, la infraestructura se fue mejorando. Se construyó una barda de piedra y cemento cercado con tela alrededor de la escuela. La cancha deportiva, se construyeron bardas alrededor de la cancha y otras cosas más, que junto con los maestros, los alumnos y el apoyo de los padres han hecho de esta una escuela de calidad. Espacios de recreación. La cancha. En la actualidad, la cancha del pueblo es uno de los espacios de recreación donde se reúnen las personas del pueblo para hacer deporte o convivir, regularmente por las tardes, ya que es durante este periodo cuando se reúnen más personas, algunas para jugar en la cancha, otras para pasar el rato y otras cuantas para tener algo más que hacer en sus tardes y noches de libertad en el pueblo. Este lugar también es utilizado para algunos eventos como 15 años, bodas, kermés y bailes, aunque para ello se tiene que solicitar el permiso al comisario. Esta cancha fue construida el 26 de diciembre de 1973. Otro de los espacios de recreación es la presa. En el pueblo existe un lugar, una pila de agua conocida como la presa, lugar libre en el que entran muchas personas en la temporada de lluvias cuando el agua abunda, y la presa, así como otros depósitos de agua, están llenos y no tiene que existir un permiso previo para entrar o acarrear agua de ahí. Es entonces cuando la gente va a este lugar para pasar un buen rato, divertirse por un momento nadando o disfrutando del paisaje. Día de la Bandera. Esta tradición surgió hace alrededor de 30 años, cuando la escuela primaria del pueblo decidió que aquel año podrían hacer algo en conmemoración al Día de la Bandera. Así que aquel 24 de febrero organizaron un pequeño desfile por las calles del pueblo participando solo la escuela primaria. A partir de entonces comenzaron a realizar este desfile año con año, al que años después se invitó a la escuela primaria de San Francisco Lagunita. Con el tiempo, este desfile comenzó a ser una tradición del pueblo, al que posteriormente se sumaron los jardines, primarias y secundarias de las comunidades vecinas de Tecuetzala de la Reforma, Aguaxotitla y San Francisco Lagunita, con lo que este evento fue mejorando año con año, integrando eventos como bailes regionales realizados por los alumnos de la escuela, un baile por la noche y un torneo de básquetbol varonil. Previo a estos eventos, con el tiempo, esto llegó a convertirse en la fiesta principal del pueblo. En la actualidad se organiza de la siguiente manera. Primero, el Comité de Padres de Familia de la primaria, junto con el director de esta, hacen una reunión con todos los padres de familia y ciudadanos del pueblo para tratar asuntos relacionados con la planeación y realización de la fiesta del pueblo, el Día de la Bandera. En esta reunión se proponen grupos musicales para amenizar el baile que se realizará el 24 de febrero por la noche. En esta reunión se toma un acuerdo de la cantidad de dinero que aporta cada ciudadano para este evento. Dicha cantidad se cobra por el Comité de Padres de Familia. Una semana antes del 24, se realiza un torneo de básquetbol femenil y varonil.
Cada 24 de febrero el pueblo amanece con una intensa actividad, ya que la mayoría de la gente prepara comida para los invitados a este evento. La escuela primaria anfitriona de este evento también se prepara para recibir a las escuelas de las comunidades invitadas. A partir de las 11 de la mañana comienza a llegar personas de los pueblos vecinos para presenciar o participar en este evento. Todas las escuelas invitadas participan en los honores a la bandera. Es como a las 12 del mediodía cuando da inicio el desfile, en el que participan los alumnos de cada institución, jardines, primarias y secundarias. También participan maestros, comités de padres de familia, los comisarios con su planilla, y el toque llamativo de este desfile está a cargo del conocido como torito, en el que participan hombres del pueblo con algún disfraz danzando con el ritmo de una banda que acompaña el desfile. Este desfile hace su recorrido por las principales calles del pueblo. Después del desfile regresan a la escuela primaria y concluyen este evento con un recorrido de las escoltas y comités por la cancha de la escuela. Después de ello se invita a todos los participantes a una comida que generalmente es ofrecida por los padres de familia de cada uno de los alumnos de la escuela. Este mismo día por la tarde-noche se realiza un programa cultural organizado por la misma escuela, que incluye bailes regionales, poesías y obras de teatro. Al finalizar este programa, ya en la noche, se da inicio con un grandioso baile que finaliza alrededor de las 3 de la mañana. Organización. Los organizadores del carnaval son aquellos ciudadanos y jóvenes que quieren participar en esta tradición, encargándose de la planeación, organización y realización del carnaval, autodenominándose empresarios. Una semana antes de que dé inicio esta celebración, los empresarios dan un pequeño recorrido por las principales calles del pueblo durante la noche, tocando los tambores como una forma de aviso al pueblo previo al carnaval. Durante esta misma semana previa, ellos invitan a las jóvenes y niñas del pueblo para apadrinar el palo encebado, teniendo la responsabilidad al aceptar de colaborar con una despensa y una bandera que serán colocadas en la cima del palo encebado. Los organizadores del carnaval, por medio de un anuncio, comunican a todos los que quieran parar banderas que se reúnan en la plaza del pueblo para hacer un recorrido por todo el pueblo, dejando banderas en las casas de las personas que así lo quieran. Esto se hace durante 2 noches, el viernes y sábado de la semana previa al comienzo del carnaval. Al dejar las banderas en cada casa, las personas que van en el recorrido hacen el canto de la Willy. A las personas que les dejaron banderas tienen que colocarlas en un lugar alto para que sean visibles, azoteas, árboles, etc. Y sean la seña que guíe el recorrido que hace el carnaval. El palo encebado. El domingo de esta semana de preparación, los organizadores se reúnen en el centro del pueblo, al lado de la escuela primaria, para parar el palo encebado. Todos los varones del pueblo pueden participar como viejos, es decir, participan como los danzantes y principal atracción del carnaval, organizándose por parejas y asistiendo durante los 3 días de bailes a danzar en el recorrido casa por casa. Cada pareja representará a un hombre y a una mujer. La mujer es representada por un hombre, utilizando la vestimenta apropiada para cada uno. Para bajar las banderas paradas en cada casa se utiliza un canto conocido como la Willy. Según la gente del pueblo, es un canto proveniente de la lengua náhuatl. Este es el siguiente.
atracción principal durante el carnaval son los bailes. Hace aproximadamente 80 años se bailaban piezas muy diferentes a las conocidas actualmente, ya que eran piezas conocidas como chotes, es decir, bailes corridos y de zapateado. Los principales bailes de esa época eran los siguientes: el muñeco, la jota. Los principales bailes en la actualidad son el palomo, el malcriado, la iguana. Guerras de pintura. Durante los primeros años de carnaval eran eventos de los que se bañaban de pintura e involucraban a toda la gente presente. En la actualidad en las guerras de pintura hay dos grupos contrarios. Uno es el de los viejos y el otro por hombres que no participan en la danza y provocan estas guerras. Estas se dan aleatoriamente en las casas y durante alrededor de 5 minutos, tiempo durante el cual hay un enfrentamiento entre ambos bandos. Estas consisten en arrojarse pintura unos contra otros hasta quedar totalmente pintados. Al término del baile, en la última casa se da inicio a un desfile en el cual participan los viejos, los músicos y todas las personas que quieran formar parte de él. En el desfile se marcha con todas las banderas utilizadas a lo largo del carnaval, las cuales le dan un toque único a este evento. Se marcha al ritmo de los tambores, guitarras y violines. Este desfile concluye en el Palo Encebado. Llegando ahí se canta el último canto, la Willy, y al término de este comienza la gran guerra de pintura, que es también la última. Después de esto comienza la última danza, al pie del Palo Encebado. Palo Encebado. Al finalizar el desfile, los organizadores invitan a los niños a intentar subir al Palo Encebado, con la finalidad de llegar a la cima y así obtener la despensa que ahí se encuentra. Baile. El evento realizado para finalizar el carnaval es un baile realizado en la cancha del pueblo con una banda o grupo musical que inicia al oscurecer y termina alrededor de las 2 de la mañana. Cascarones. Durante el baile se quiebran cascarones de huevo rellenos de confeti, pintados y decorados. Cada quien lleva sus propios cascarones y puede, en el momento que lo quiera, quebrarle un cascarón en la cabeza a quien desee.
Conclusiones. Desconocemos el origen del pueblo ya que es muy antiguo, pero elaboramos una monografía sobre este. En conclusión podemos decir que la orografía de nuestra comunidad es una región montañosa, que la flora ha cambiado de árboles silvestres a árboles frutales y que la fauna silvestre ha disminuido. La construcción de las casas evolucionó desde una sencilla construcción con varas hasta las modernas hechas de concreto. La electrificación del pueblo fue en el año de 1970. En el pasado se escaseaba de agua y en la actualidad se cuenta con su mejor infraestructura hidrológica. Siempre ha existido el mismo tipo de organización político-social que incluye al comisario y su planilla. El régimen de tierra actual es el ejido, que fue el resultado de la reforma agraria. La principal actividad económica del pueblo es la agricultura y el comercio. En el pasado no se contaba con ninguna de las instituciones educativas. La escuela surgió a consecuencias de las gestiones del pueblo. En décadas anteriores existían muchos problemas sociales a causa de las casas materiales. No contamos con espacios de recreación. La gente se distrae en algunos de los lugares del pueblo. Han desaparecido algunas de las tradiciones y han surgido otras. Existen solo dos tipos de religiones. La mayoría de la gente no cree en los mitos del pueblo. Y contamos con lugares de bellos paisajes, pero de difícil acceso.